Yo quiero hablar de algo que estaba pensando. Yo estaba pensando que si el primer domingo se celebra la Cena del Señor, en raras ocasiones lo hacemos en el segundo domingo, porque hay personas y miembros de la iglesia también que podrían venir a celebrar la cena. Tendría que ser el servicio más concurrido. Y no vienen. ¿Y por qué no vienen? Algunos no vienen porque se les olvida y asumen otro compromiso. Y dicen, ay, es que no se me acordó que era la cena del Señor. Otros dicen, no es problema, ya puedo participar el otro mes. Pero si es algo tan importante para Jesús, y cuando leemos ese texto nos damos todavía más cuenta de la importancia de lo precio que eso ha costado a Jesús. Y Él pide que, no pide, Él ordena. Es mandatorio, como dice mi sobrino, la palabra que más escuchó, mandatory, en la escuela, es mandatorio. Es ordenanza. Y yo me quedaba pensando si no sería el mismo diablo o Satanás quien nos pone esas cosas, esas trampas, esos olvidos, esas amnesias, ¿no? Un espíritu de Alzheimer temporário que solo ataca la primera semana del mes, un Alzheimer espiritual. ¿O qué pasa? Deberíamos de estar más listos y más atentos porque se nos ocurre faltar a la cena del Señor. Y a veces hay trampas del trabajo, de la familia, y a veces pues no tenemos opción, pero a veces tenemos opciones y podemos decir no. Yo vengo de una tradición, de una formación cristiana en que si el día sábado en la noche que se celebraba la cena del Señor, y es el servicio que más se llenaba, más que el domingo, si alguien dijera necesito que trabaje el sábado, cualquier cristiano diría no puedo, este sábado no puedo, porque este sábado en mi iglesia se celebra la cena del Señor. Entonces es una formación que yo estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios quiere formar en nosotros, en mí y ustedes. Si estamos de acuerdo, digan amén. Amén. Gracias a Dios por este amén. Yo quiero volver un poquito antes. Antes del Getsemaní, se celebró la primera cena. Se celebró la cena del Señor. Y las lecciones de la cena ya empiezan ahí, en el versículo 14 o 13 del capítulo 14 de Marcos. Jesús dice, o mejor, le escribe San Marcos, que Jesús envió a 2 de sus discípulos con un encargo. Dice, vayan a la ciudad de Jerusalén, por supuesto, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y allí donde entre díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Y designó a Pedro y Juan para esa finalidad. El problema es que Dios, y Jesús igual porque es Dios, tiene maneras diferentes, a veces raras para nosotros, tiene maneras diferentes de actuar. Y una de ellas es un problema cultural.
porque en esa cultura nunca se miraba un hombre cargando un cántaro de agua en la calle. Esa es una actividad de las mujeres. Las mujeres solamente. Es algo de machismo, de sexismo que había por allá y que estoy seguro que aquí ningún caballero tiene ese tipo de problema. Pero sí, ya de ahí ya parece raro porque yo puedo imaginar eso, que Pedro y Juan van caminando y van pensando cómo es que va a venir un hombre cargando un cántaro de agua. A lo mejor se equivocó Jesús y va a venir una mujer. Pero la primera cosa que me llama la atención es que los discípulos están alborotados porque ya viene la Pascua. Note que ellos celebraron ya 2 Pascuas. Era anual. Ahora en el tercer año Jesús hizo diferente. No se preparó nada. Y es el evento más importante de los judíos. Y ahí Jesús dice, vayan y pregunten al Señor. La seña, la contraseña es ese hombre que tiene el cántaro, los va a llevar a esa casa y ahí van a encontrar que ya está toda amueblada y arreglada. Eso es importante, porque con Jesús es así. Aquí está una palabra profética para mí y para usted. Que nos calmemos ya, que calmemos el corazón. Usted que está preocupada, usted que está preocupado con algo del futuro, eso se llama ansiedad. La palabra que el Señor nos dice es la misma que dijo a los discípulos: cálmate porque ya está todo arreglado. Nuestra vida, mi vida, nuestro futuro ya está todo arreglado. Nuestro futuro ya está amueblado, ya está todo preparado. Solo tenemos que caminar hacia ese futuro. Solo tenemos que hacer lo que hicieron los discípulos, seguir caminando, aunque parezca raro que un hombre lleve un cántaro de agua. Yo quiero pedirle a usted que diga a alguien que está a su lado, dígale así, cálmate, nomás dígale cálmate, y usted diga para atrás, cálmate. Ok, dile ahora, ya está todo arreglado. Dígale, está todo arreglado, hermano. Está todo arreglado, hermana. Aleluya. ¿Cuántos creen que realmente el Señor lo tiene todo arreglado? ¿Por qué se turba nuestro corazón? Vamos a creer en el Padre y creer en el Hijo, porque todo está preparado, todo está arreglado. Y esa es la lección que aprendemos hoy. Cuando celebramos la cena, ya nuestra historia está arreglada, está todo preparado. Ahora, hay un pequeño estorbo para los discípulos. Ellos van caminando y piensan así, pero está raro eso. Yo me imagino Pedro preguntándole a Juan, ¿alguna vez ya cargaste un cántaro de agua en la calle? Y Juan dijo, ¿cómo? Yo soy macho, hombre, ¿cómo? Tengo mi dignidad, ¿no? ¿Cómo voy a ponerme a ridículo? Pues sí, Juan. Entonces no sería que Jesús se equivocó. Y yo imagino que Juan, que era tan cercano al corazón de Jesús, le tranquilizó a Pedro y dijo, no, Pedro, usted sabe que el Señor Jesucristo, lo que Él habla, Él cumple. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo es fiel. Así que sigamos caminando, vamos para adelante. Porque si Jesús lo dijo, Él lo hará. Y siguieron caminando y de repente aparece un hombre cargando el cántaro de agua. Y les dice, voy a llevarlos a la casa donde todo está arreglado para la Pascua. Y eso me dice que no sirve que uno tenga promesas y se quede estancado, reclamando, murmurando. No sirve.
Mire que Jesús tuvo 3 años de ministerio. El primer año se llama la inauguración. El segundo es el año de la popularidad. Todo estaba bien. El tercer año es el año de la oposición. Y ahora está terminando el año de la oposición. Mucha persecución, mucha oposición en ese tercer año. A pesar de todo, Jesús sigue adelante con el proyecto. Jesús sigue adelante con el plan de llegar a la cruz y dar su vida por nosotros. Y ese mensaje viene a mi corazón y espero que llegue a su corazón para que entendamos que a pesar de que no estamos entendiendo bien por qué cosas buenas no están sucediendo, por qué oraciones no están siendo contestadas, por qué problemas siguen multiplicando, a pesar de que nos da ganas de ya no seguir luchando, no seguir estudiando, no seguir orando, no seguir trabajando, no seguir sirviendo, no seguir siendo fiel a Dios, vamos a seguir caminando, vamos a seguir adelante. Parece que no va a pasar nada, pero el secreto es seguir adelante, seguir caminando, porque adelante está el cumplimiento de la promesa. Adelante está el cumplimiento de la promesa. Hermano y hermana, siga adelante, caminando, orando. ¿Sabe por qué? Las promesas te encontrarán. La promesa que Dios le dio a los discípulos, que todo estaba preparado, estaba ya adelante. Ellos tendrían que caminar, pero ellos no tuvieron que ir al encuentro de un hombre parado que estaba esperando con el cántaro. El hombre vino hacia ellos, es decir, la promesa, la profecía de Jesús vino. Así que lo que tenemos que hacer es seguir adelante, porque las profecías y las promesas de Dios vendrán a nuestro encuentro. Ellas nos encontrarán. Si lo cree, diga amén y glorifíquela al Señor. Aleluya, aleluya. Las promesas nos encontrarán, porque tú no sabes el futuro, yo no lo sé, pero nuestro Dios ya está en ese futuro. Él está aquí, pero Él ya está allá. ¿Lo cree? Amén. Ahora, introduciendo al mensaje, cuando Jesús empieza la Pascua, empezó muy triste. Porque siempre, primer año celebran la Pascua, fuego y candela, presencia de Dios, alegría, gozo, victoria. Segundo año igual. Y la expectativa de los discípulos ese tercer año va a ser una tarde, un día de júbilo. Y ahí Jesús entra y empieza a decir así. Mira la introducción del mensaje. Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Qué tal? Si yo me paro aquí un domingo y digo, uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros va a querer dividir la iglesia. Uno de vosotros va a tratar de llevarme a la cárcel. ¿Qué pensaría usted? ¿Se quedaría un poco asustado, sí o no? Yo espero que sí. Entonces eso pasó con ellos. Y en ese momento, los discípulos empezaron cada uno a decir, ¿soy yo? ¿Acaso soy yo, Señor? Sería que, maestro, yo dije una palabra, algo que le hizo pensar que soy un traidor, o yo hice algo, sería yo. Y Judas estaba ahí, el traidor estaba ahí. Y Jesús no quiso decir su nombre en ese momento. Entonces, me llama la atención que aquí se configura la cena del Señor el día de hoy. Porque nadie acusó al otro. Yo supongo que es Pedro. Debe ser tú, Pedro, porque siempre está estropeando. O quizás seas tú, Judas, porque ya nos dimos cuenta que falta un poco de dinero en la bolsa. Y tú eres el tesorero. Y tú eres el más guerrillero. Judas era el más revolucionario. Judas estaba decepcionado con Jesús, porque Jesús no era el Che Guevara que él pensaba que sería. Judas incluso era el que tenía más estudio de todos ellos. Y mire que a veces el estudio no le salva a uno, ¿verdad? Pero ahí, en ese momento,
me llama la atención que cada uno se examina a él mismo. Y creo que es por eso que San Pablo escribe a la primera a los Corintios y dice: en la cena del Señor, cada uno examínese a sí mismo. Pablo dice eso, así como pasó en ese momento de la cena. Y eso nos configura la realidad de que la iglesia no es un lugar para acusadores. El diablo sí es llamado el acusador de nuestros hermanos. En la corte todos se acusan. El fiscal acusa al acusado y el abogado del acusado acusa al fiscal. Pero aquí en la iglesia no es un lugar de uno estar investigando la vida del otro, de estar criticando, juzgando, queriendo medir la vida del otro. Incluso en la cena del Señor, yo no estoy mirando quién pasa y quién no pasa. Cada uno se examine a sí mismo delante del Señor. Porque así es la iglesia. La iglesia no es un lugar de acusadores. La iglesia es un lugar de abrazos y no de balazos. La iglesia es un lugar de perdón. La iglesia es un lugar de amor. La iglesia es un lugar de transformación. La iglesia es una casa de misericordia. Es un lugar de sanidad. Es un lugar de acogimiento. Aleluya. ¿Cuántos celebran a la iglesia del Señor? En el nombre de Jesús. Entonces, Jesús, después que dijo eso, dice: vamos a seguir con la cena. Vamos a seguir con la Pascua. Vamos a seguir con el proceso hasta la vía dolorosa, la cruz, la sepultura y la resurrección. ¿Por qué? Porque interesante que la obra de Dios tiene que seguir a pesar de los traidores. La obra de Dios tiene que seguir a pesar de los lobos. La obra de Dios tiene que seguir a pesar de los maldicientes. La obra de Dios tiene que seguir adelante. Y usted, hermana, y usted, hermano, siga adelante fiel al Señor. No importa lo que escuche, no importa, siga siendo trigo y no cizaña. Siga siendo trigo, siga adelante, porque adelante están las promesas de Dios. Adelante está la cura, adelante está el banquete, adelante está la victoria, adelante está la gloria. Siempre va a haber traidores. Hay hermanos y hermanas aquí que hay unos líderes, hermanos, hermanas que me reclaman. Y yo también quiero reclamar, pero como soy el pastor, entonces evito reclamar, dejo que ellos reclaman. Ellos reclaman de que ese hermano, esa hermana, tanto le apoyamos, tanto invertimos, tanto le ayudamos, y de repente nos traicionó y se fue, y nos dio gracia, y aún sigue hablando mal de nosotros. Sí, a una hermana, yo le voy a decir el milagro, pero no voy a decir el santo. Esa hermana, ella pues fue tan bien recibida y de repente pasó algo que no le gustó, algo sencillo, así una falla de comunicación, y se fue. Y después vino un hermano y dice: ay, pastor, yo decidí hacerle una llamada a la hermana. Oh, sí, pastor. Y me dio 8 razones por las cuales se salió de esa iglesia. Yo conocía una. Digo, 8, a ver, ahora me puse curioso y empezó a enumerar. Y tanto le impactó que lo tenía de memoria. Número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cuando terminó las 8, digo: hermano querido, qué barbaridad. Que ninguna de las 8 es cierta. Ninguna de las 8 es verdadera. No pasó absolutamente eso. Y ahí, entonces, más adelante, ahí la hermana de repente regresó. Y después se fue. Y después regresó. Y después se fue. Entonces hay gente así, no se firma. Pero usted siga adelante. No se deje llevar por lo que escucha. Se deje llevar que usted tiene compromiso. Yo tengo un compromiso. Tenemos una alianza con nuestro Dios. Y Dios tiene una alianza con nosotros. En el nombre de Jesús. Ahora, Jesús está ministrando la cena. Y Él le ministra a Judas. ¿Por qué Jesús le ministra a Judas? ¿Y por qué cuando Judas viene a su encuentro allá en el huerto de Getsemaní y le da un beso, el beso de la traición, Jesús le dice: amigo,
amigo, ¿a qué viniste? ¿Por qué? Porque Jesús está enseñando a sus discípulos que nosotros tenemos que invertir en la promesa de la gracia. Jesús está diciendo el siguiente: has decidido abandonarme, Judas, has decidido traicionarme, pero yo no voy a cambiar. Yo voy a te ministrar, porque en la iglesia siempre tenemos esa esperanza de que el pecador se va a arrepentir. Siempre tenemos esa esperanza, ¿no es cierto? Nunca desistimos de nadie. Jesús nunca desistió de Judas. Y nosotros también no vamos a desistir de nadie. Seguiremos orando por ellos, ayudándoles y aconsejándoles en el nombre de Jesús. Amén. Con esos amén, yo sigo adelante. Ahora, interesante que Judas, a pesar de que Jesús no desistió de él, él siguió siendo Judas. ¿Cuántos de ustedes ya participaron de esa fiesta del Judas? Que unos llaman quema de Judas, otros llaman manteo de Judas, que los pueblos iberoamericanos celebran, en que se lincha o quema un muñeco que representa a Judas Iscariotes por su traición a Cristo. ¿Usted ya lo ha participado de eso? Sí, ¿verdad? Yo nunca, pero ahora ya no lo hacemos, ¿no es cierto? Ahora usted ya se dio cuenta de los que linchan o queman el muñeco Judas, también son Judas. Muchos de ellos son Judas también. Abandonaron a Jesús, le traicionaron. No les importa. Están hay muchos de gente que está lastimando al Judas. ¿Por qué están haciendo eso? Porque traicionó a Jesús. Pero también él traicionó a Jesús, porque se siente decepcionado. Y yo me veo algunas veces en Judas. Yo lo entiendo a Judas, porque yo también le he abandonado varias veces a Jesús y he negado su nombre. ¿Por qué? Porque estaba lastimado, porque yo estaba decepcionado con él, porque no estuvo ahí cuando yo más lo necesitaba. Ese era el sentir de Judas. Y Jesús sigue hablando con él. Pero a veces puede que pase en su vida. Usted no escucha que Jesús está hablando. Y dice: ¿dónde está Dios que no me contesta? ¿Dónde está Dios en el momento en que yo fui traicionada? En el momento que yo fui abusada. En el momento que yo fui abandonada. ¿Dónde está Dios? En el momento que yo fui traicionado, ¿dónde estaba Él? Y nos entra una decepción tan grande. Pero yo aprendí algo, que Dios, aunque cierra su boca, cuando Él no habla, Él nunca cierra los ojos. La Biblia dice que el Señor siempre está mirando. Entonces usted está ahí, está sufriendo, se siente perdido, perdida, confundida, y el Señor Dios por un momento no te está hablando, pero sí te está mirando, sí te está viendo. En el momento correcto Él va a hablar y Él va a restaurar todas las cosas. Aleluya. Entonces, ahí, en ese momento, ellos salen y van, Mateo 26, para el jardín de Getsemaní. ¿Quién sabe qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceite. Se exprimen las aceitunas para sacar aceite. Y ese jardín tiene todo que ver con lo que pasa con Jesús y lo que pasa con nosotros también. Entonces ahí en ese momento Jesús va a su Getsemaní. Ahora todos nosotros tenemos nuestros Getsemanís. Todos nosotros tenemos que tener uno. Y ahí es un lugar primeramente para orar. ¿Usted sabía que los cristianos oran 1095 veces al año? Cada cristiano ora 1095 veces al año. ¿Suena bien o suena mal? Suena bien, pero ocurre que la verdad es que son las oraciones que se hacen 3 veces al día por los alimentos. Y muchos se quedan ahí. Porque lo que pasa
es que hay problemas cuando queremos orar. La hermana Juanita estaba lista para orar temprano por la mañana. No es la hermana Juanita que está aquí o que está escuchando. Es un nombre ficticio. Y de repente la niña empezó a llorar por su leche. Ahí no oró porque primero la leche. Ahí voy a orar. Pero el teléfono timbró y no quería contestar. Pero como no sabía si era una emergencia, lo contestó. Y era su mamá. Era su mamá con los chismes de la semana. Ahí ella le daba pena decir a su mamá que tendría que orar porque la mamá no era cristiana y iría a burlarse de ella o enojarse con ella. Y ahí después de 45 minutos de chismes, finalmente le dijo adiós a la mamá y colgó el teléfono. Y ahí ya se dio cuenta que tenía que vestir a los niños para ir a la escuela. Y ahí cuando terminó de vestir los niños, entonces ella ya no se sentía con ganas de orar porque estaba muy enojada porque uno de ellos no encontraba los zapatos. Y eso es lo que pasa. Entonces nosotros tenemos que tener un lugar para orar. Jesús tenía un lugar para orar. Y nosotros tenemos que buscar un momento y un lugar para orar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿qué sucede en ese monte de la prueba? Primero, Jesús no oculta su dolor. Él dice a sus discípulos, mi alma está triste, muy triste, hasta la muerte. ¿Qué significa? Siento que no voy a resistir, yo siento que voy a morir. Entonces, cuando se está en ese monte de la prueba, no se puede esconder el dolor por más que uno quiera. Y ahí Jesús le revela lo que siente su alma y en ese momento los discípulos que dijeron nada, no expresaron nada. Y Jesús dejó a sus discípulos ahí en un lugar y caminó más lejos y solo llevó 3 de sus discípulos. Y ahí en ese momento yo me acuerdo que hubo momentos en mi vida de crisis tan fuerte en que yo oraba que Dios enviara a alguien para ayudarme y no venía nadie. Y ahí que pasó, yo lo que hice es que empecé a buscar personas. Y las personas me escuchaban y decían, ok. Hay que orar, hermano, hay que orar, ¿no? Otros hasta dudaban de mí si yo estaba hablando la verdad. Y nadie me ayudaba. Nadie. Ese era mi Getsemaní. ¿Ya le ha pasado a usted que ha buscado ayuda y nadie le ha ayudado? Nadie. Ni el banco, su crédito estaba bueno. Nadie le ayudó. Entonces, en ese momento, usted se da cuenta que está entrando a su Getsemaní. Y ahí Jesús, estando en agonía, dice Lucas 22:44, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. La ciencia médica dice que es una hemorragia microscópica que tiene lugar en toda la piel, porque debajo de las, ¿cómo se dice? Hay unas venas capilares que están debajo de las glándulas que le hace sudar a uno, y se rompieron esas venitas y entonces la sangre se mezcló con las glándulas sudoríparas que estaban ahí y es algo dolorido. Y la persona que pasa por esa experiencia, dice la ciencia, que se llama hematidrosis. Su piel se queda muy sensible, muy dolorida. Ahora imagine él con esa piel así toda dolorida y aún iba a sufrir 39 azotes. Entonces el dolor que un ser humano siente por esos azotes, ese dolor es todavía más fuerte porque Jesús está con ese problema y él sufrió una crisis que según la ciencia médica es acompañado por un daño moral violento causado por una profunda emoción, por un gran temor. Entonces Jesús está sintiendo miedo, Jesús está sintiendo terror, una angustia insoportable. Ahora, ¿por qué es que Jesús estaba así? ¿Por qué Jesús dice, Padre, si posible, pasa de mí esa copa? ¿Por qué? Número 1. ¿Por qué? Porque primero que él está solo. El diablo no puede interferir ahí con sus demonios.
Y los ángeles de Dios no pueden intervenir tampoco. Dios su Padre lo deja solo. ¿Por qué Jesús dice que sentía que iba a morir? ¿Por qué? Y dice, pasa de mí esa copa. ¿Por qué? Primero, ¿miedo de la muerte? No. ¿Porque Judas lo traicionaría en poco tiempo? No. ¿Porque temía la crucifixión por los soldados romanos? No. Jesús, lo que lo aterraba en ese momento era la separación de su Padre. Porque esa palabra, ese término copa en la Biblia significa en Salmo 75 indignación divina contra los impíos. Isaías 51 su ira. Jeremías 25 su furor. Entonces él estaba hablando de esa copa de la ira de Dios que vendría sobre él en representación de los pecadores que somos nosotros. Entonces en ese momento él dice Abba, dice papá, papaito, dice, está hablando de un término muy cariñoso como diciendo, yo no sé si voy a soportar quedarme por la primera vez separado de mi Padre. Ese era el dolor de Jesús. Y él temía morir. Y si él muere, él no va a la cruz. Y si él no va a la cruz, estaríamos todos perdidos. No existiría iglesia y no estaríamos aquí. Entonces, cuando Jesús está en esa angustia, yo creo que él miró hacia adelante. Pero él no miró la cruz. Él miró más allá de la cruz. Él se proyectó su mente más allá de la cruz. Él proyectó ya la resurrección y la victoria. Y él miró la iglesia. Y yo creo que él nos miró a nosotros aquí. Y él miró a usted hermano, cantando, bailando con júbilo, porque está salvada, sanada, liberada y prosperada. Y cuando él mira eso, él dice, no, yo voy a seguir adelante. Yo vine a dar la vida por ella. Yo vine a dar la vida por él. Padre, que se haga tu voluntad y no la voluntad de mi carne, de mi humanidad. Aleluya. Es por mí y por usted que él siguió adelante. Gloria a Dios. Entonces ahí Jesús se calma. Está apaciguado y dice a sus discípulos, ustedes están durmiendo. Estaban durmiendo, hermanos. Pero ellos tenían que orar. Pero usted sabía que los discípulos no sabían orar. Porque ellos dicen, Padre, Jesús enséñanos a orar. No sabía orar. Y Jesús le enseñó que, Padre nuestro que está en el cielo. Yo creo que tenía hasta escrito. Ahí dice, ¿y qué vamos a hacer? Pedro, Juan, Santiago, ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos que orar. ¿Orar qué? Porque siempre estamos acostumbrados que Él ora por nosotros. No hay gente así. Ore por mí, pero nunca ora. Ore por mí, pero nunca viene a la oración. Entonces ahí dice, yo quiero que sacar hasta un papelito. Vamos a orar aquí. Padre nuestro que está en el cielo. Todos leyendo el papelito. Y ahora que vamos a orar, otra vez lo mismo, porque es lo que sabemos, Padre nuestro que está en el cielo. ¿Cuántos Padres nuestros oraron ahí? Entonces ahí Jesús dice otra vez, están durmiendo. ¿Por qué están durmiendo? Por la opresión espiritual. ¿Usted sabía que hay gente que se duerme en la iglesia por opresión espiritual? ¿Usted sabía que hay gente que no tiene sueño ni antes ni después del servicio, pero no del servicio? Le viene un sueño hasta ronquido. Sí, hermano. Hace años aquí yo estaba predicando y de repente miré a una hermana así. Digo, ay Dios mío, ¿qué hago? Ay, creo que Dios me dio una sabiduría. Yo digo, hermano, ese versículo que viene enseguida es tan maravilloso que creo que deberíamos leernos todos de pie. Ahí se pararon todos, la hermana se paró también donde estoy, ¿qué estoy haciendo aquí? Estaba bien dormida. A veces no, hay problemas de salud. Pero hay personas que ese problema es espiritual. Porque cuando se convierte, se ponen bien listos y despiertos y ya no quieren dormir ni en la casa. ¿Cuánto le alaba al Señor? La palabra de Dios nos enseña, nos revela. Los discípulos durmieron porque ellos estaban bajo la opresión de Satanás que estaba en ese lugar. Ahora, ahí Jesús, bueno, la tormenta no se acabó, no ha apaciguado, pero el capitán está fortalecido. El capitán está fortalecido para soportar
la furia de la tormenta. Y ahora en su rostro manchado de sangre se mira una paz celestial. Oh, hermana, hermano, yo no puedo recordar cuántas veces yo he caído de rodillas clamando a Dios y orando. Y cuando termino de orar, la lucha está ahí, no se terminó. Pero cuando finalmente el Espíritu Santo dice, tranquilízate, nada de lo que tú temes sucederá. Tranquilízate. Y en ese momento el problema sigue, pero yo estoy en paz. Hermanos y hermanos, eso es lo que falta. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa experiencia? De que usted tiene un gran problema, pero usted se arrodilla y ora y el Espíritu Santo le da paz. Usted levanta en paz, fortalecido, fortalecida. Amén. Porque ya tiene la respuesta. Aleluya. La presencia de Dios es la respuesta. La presencia de Dios es la respuesta. Tenemos una palabra de Dios. A veces todo lo que necesitamos es una palabra de Dios. Por eso hay que hacer tiempo para orar. Y ahí usted se levanta y así tranquilo, lleno de gozo, de paz. Y ahí y alguien le pregunta, ¿cómo está? Usted iba a decir, antes de la oración usted decía, ya que pregunta, siéntese ahí que voy a contar la lucha. Pero ahora usted dice, todo está bien porque Dios está en control. Gloria a Dios. Y ahí entonces viene la traición de Judas. Ese Judas, dice alguien que quizás él fue a la casa ahí de donde estaba celebrando la Pascua, Jesús con sus discípulos, pero no encontró a nadie. Entonces él sabía que Jesús tenía la costumbre de orar en el Getsemaní y dice a los soldados, vamos para allá. Entonces llegan allá. Y es interesante que era un grupo grande de gente. Primero dice la Biblia, Juan 18, una banda de los soldados de la guarnición de Antonia, romanos. Segundo, dice Lucas 22, la policía del templo vino también con espadas, cuchillos y palos. Y tercero, dice Juan 18, una multitud que incluso tenía linternas, a pesar de que era luna llena. Y ahí, ¿por qué Judas trajo tanta gente? Yo creo que es porque él sabía que Jesús tenía un poder extraordinario de escaparse. Jesús tenía un poder extraordinario. Entonces él dice, vamos a ver mucha gente para que no huya de esta vez, porque siempre huye. Y ahí viene tanta gente. Y en ese momento destacamos en ese Judas, ese tipo de personas, de líderes, que se levantan nomás para derribar a los líderes de la iglesia por motivación de beneficio personal. Y eso era la motivación de Judas. Él era muy consumidor, muy dinerista, y él estaba tentado por las 30 piezas de plata. Por eso digo, hermana, hermano, no se deje caer, sé parte del rebaño de Jesús. No seamos chivos ni chivas, seamos ovejas. No seamos cizañas, seamos trigo. Amén. En el nombre de Jesús. Porque hay ese tipo de personas que traicionan, quieren derribar a los líderes, pero es motivación política, personal. Que la sangre de Jesús nos proteja de esa gente. Ahora, entonces ahí voy a terminar con las lecciones. Muy bien, vamos a terminar. Primero, hay gente que se le pregunta a uno, ¿por qué usted es tan malo? ¿Por qué es tan mala? ¿Por qué usted es tan vengativo? ¿Por qué usted no tiene misericordia? ¿Y qué dice la persona? Es porque mucha gente ha sido mala conmigo. Es porque a mí me han fallado. Yo he sido traicionado. Pero ¿qué pasa ahí en ese momento? Que Judas le da un beso. Y la palabra que se utiliza para ese beso significa un beso fervoroso, no es un besito cualquiera. Es un beso así que le besó con intensidad, como si fuera apasionado por Jesús. Mira a qué punto llegó ese Judas. Porque él estaba enojado con Jesús. Y dio ese beso con enojo. Y en ese momento, Jesús dice, amigo, ¿a qué viniste? Jesús dice así, tú no eres mi amigo más, pero yo sigo siendo tu amigo, Judas. Reacciona, Judas, recapacita.
todavía hay tiempo. Pero él no quiso y siguió y le entregó a Jesús. En ese momento aprendemos que Judas puede hacernos daño, pero nosotros vamos a decidir si vamos a hacer tan mal como él o no. Nosotros decidimos. Hay dos clases de cristianos que yo conozco. Uno que dice, ¿por qué él o ella no puede sufrir si yo lo he sufrido? Yo pasé por ello, yo sufrí. ¿Sufres tú también? Ese es Judas. Pero hay unos cristianos que dicen, lo que yo sufrí, no quiero que nadie lo sufra. Había un pastor sufriendo mucho. Él rentaba aquí y yo le llamaba cuando él venía a llorar y reclamar a la oficina pastoral. Empezamos a hacernos amigos, a pesar de que era argentino. Hoy casi le digo el nombre. Entonces ahí, y yo le decía, yo viví mucho de lo que usted está viviendo. Yo pasé por ahí. Estuve en una iglesia que era casi una secta, un régimen dictatorial, mucha política. Yo estuve ahí, yo fui dañado, yo fui realmente abusado ahí por líderes. Y entonces yo digo, pero te sugiero que vengase con nosotros aquí a la denominación, porque aquí es bien diferente y es por eso que estoy aquí. Y no dijo nada. La segunda vez que vino a reclamar, yo le dije lo mismo. La tercera vez se enojó. Ahí le salió el argentino. Se enojó y dijo, ¿por qué hiciste tanto? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres sacar algún provecho? ¿Por qué hiciste tanto que yo me mueva a tu denominación? Y yo le contesté así también, pues ahí pues, si se le sale el argentino, me salió el brasileño. Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo no quiero lo que tú sufras, lo que yo he sufrido. Yo he sufrido y ahora no quiero que tú sufras. Ah, hermano, ahí le entró el Espíritu Santo. Ahí se quebrantó. Sí, Señor. Y ahí ya empezó la siguiente reunión vino con la esposa a decir, ¿cómo hago para transferirme a la denominación suya? Entonces, hermanos, es así. Ese debe ser mi sentir. Ese debe de ser su sentir. Amén. Gloria a Dios. Como Jesús, no vamos a ser Judas. Si alguien nos traiciona, no vamos a traicionar. Si alguien nos abandona, no vamos a abandonar. Si alguien nos hiere, no vamos a herir de regreso. Si alguien nos dice cosas horribles, no vamos a contestar igual. ¿Cuántos le alaban al Señor? Porque el Espíritu Santo nos da esa fuerza, nos da ese poder. Cristo sanó aunque estaba herido, porque él sanó al siervo del sumo sacerdote. Pedro le cortó la oreja, quizás le quería cortar la cabeza, pero se equivocó, cerró, no tenía, era pescador, no tenía la costumbre de usar la espada, y nomás le cortó la oreja, pero quería cortarle la cabeza, estoy seguro. Y ahí Jesús le pone la oreja de regreso, y es un milagro más de Jesús. Y le sana al siervo del sumo sacerdote. Y ahí, entonces, Jesús está sufriendo, pero a pesar de ese dolor, ese es el dolor mayor, no es físico. Hay personas que dicen, si me hubiera pegado, ese hombre no hubiera dolido tanto como las palabras que me dijo. Y sí es cierto. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Entonces, ese rechazo, ese desprecio de Judas no impidió a Jesús de seguir sanando a la gente, incluso cuando él mismo estaba herido en su alma. Hermana y hermano, la diferencia es que Jesús oraba. ¿Por qué Pedro estaba en la carne? Porque él no oraba. Jesús oraba. Y usted puede tener también una canción para alguien que está sufriendo, aunque usted está en la prensa. Usted puede tener un consejo para alguien. Dios puede darte un mensaje para alguien. Usted puede decir, voy a orar por ti. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos está aplastando como olivos, es que tenemos más aceite para curar a las heridas de los demás.
¿Por qué, pastor, me busca la gente para pedirme ayuda, pedir oración? Si yo soy cristiano en oración. Repito, porque cuando estamos siendo aplastados como olivos, es cuando tenemos más aceite para curar a las personas. No, usted no entendió. Yo lo voy a repetir. ¿Sabe por qué? Es cuando Dios nos está aplastando como olivos, que estamos más quebrantados, más humillados. En ese momento nos suelta el aceite del Espíritu y tenemos más poder para bendecir a la gente. Por eso libera la bendición, aunque esté sufriendo. Ahora, ¿por qué Pedro hiere? Porque no tiene vida de oración. ¿Sí? ¿Quién duerme en la hora de oración? Va a herir a los demás. A la hora de la oración, ¿qué estamos haciendo? Durmiendo. Vas a herir a alguien porque no estás en el Espíritu. ¿Cuántos están entendiendo eso? Voy a pedir que póngase de pie en presencia de Dios ahora. Pedro está durmiendo, por eso está hiriendo. Pero en Hechos capítulo 2, Pedro predica lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 3, él es instrumento de Dios para restaurar al cojo. Sanó a alguien. ¿Por qué? Porque ahora él tiene una vida de oración. La vida de oración va a determinar si somos personas que sanan o personas que hieren. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? A veces, hermanos, te quiere tener ese abrazo y la verdad, alguien te dice, yo quisiera que alguien me dé un abrazo. Y usted necesita ese abrazo. Cuando usted más necesita oración, alguien dice, ore por mí ahora. Cuando usted necesita una palabra de Dios, alguien te dice, tienes una palabra de Dios para mí. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que nos enseña la cena del Señor. Ahora, hermana y hermano, yo quiero orar por usted que está en esa lucha, que se siente en el Getsemaní. Esa prensa está en su vida en ese momento. Pero ahora nosotros lo que vamos a hacer, nosotros vamos en ese momento decirle a Dios, úsame como tú quieres. Que se saque el aceite del Espíritu Santo. Úsame como tú quieres. Que yo pueda ser herida, pero no hiera a nadie. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren esa oración? Señor, Padre Dios, oramos. En el nombre de Jesús, Padre, que tú nos ayudes. Queremos ser, Señor, como tú. Seguir tu ejemplo cuando estemos en ese Getsemaní. Muchos ya estamos. Estamos en ese monte de la prueba. Señor, no queremos estar en la carne. No queremos estar dormidos. No queremos estar resentidos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mi hermano, mi hermana. Que aprendamos esa lección y en paz y en victoria participamos de la cena del Señor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén.